Cuando hablamos de la posesión, es aquella parte donde usted y yo entramos en la obra redentora bendita del Señor Jesucristo, que nos puso en Cristo Jesús. Pero que también, hermanos, el Señor nos ha puesto de otra forma en una disposición. La disposición es que el Hijo sea formado en nosotros. Cuando nosotros hacemos la lectura, entonces, de la bienaventuranza, desde ese punto de vista, vamos a tener un panorama totalmente distinto. Y yo no creo que solamente porque sea un panorama distinto, sino porque yo creo que la lectura, la interpretación desde el Sermón del Monte debiera de hacerse desde lo que Dios dispuso para nosotros en Cristo Jesús. Desde la posición, las bienaventuranzas serían una cosa, desde la disposición serían otras. Hemos también hablado de que es el Sermón del Monte, podríamos resumirlo en esta frase: llamados a ser distintos. Hermanos, cuando hablamos de la bienaventuranza, estamos hablando de actitudes que deberían estar en nuestras vidas. Cuando nosotros hablamos de las bienaventuranzas, hablamos de las características de los hijos de Dios. Cuando nosotros hablamos de las bienaventuranzas, se establecen las exigencias de la vida cristiana. Es decir, la vida cristiana no es para aficionados. La vida cristiana no es meramente para interesados o atraídos por una palabra. Las bienaventuranzas, el Sermón del Monte, es un mensaje para aquellos que desean rectitud. Hermanos, el cristiano no dice, me interesa esto. El cristiano dice, para mí, la vida es Cristo. Desde la disposición, yo tengo que tener la reflexión y poder decir, no, amigos, me interesan las cosas cristianas. No, me interesa la vida de Cristo en mí. Amén. Por eso, si las bienaventuranzas se leen desde ahí, van a tener una connotación distinta. Las bienaventuranzas son una fundación para construir un hogar celestial. Hermanos, para una vivencia aquí y ahora, desde una forma totalmente diferente. Por ejemplo, cuando hay actitudes de los discípulos ante Dios, las bienaventuranzas están partidas, por decirlo de alguna forma, como en dos partes. Por ejemplo, del verso 3 hasta el verso 6, a nosotros nos habla del discípulo que reconoce las necesidades espirituales. Y en esta bienaventuranza es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Me están captando? Díganme que sí, o díganme que no. Es porque es muy importante, hermano. Es muy importante que captemos por dónde es que nosotros vamos en las bienaventuranzas. Amén. El discípulo se humilla delante de Dios y confiesa sus pecados. El discípulo siente dolor y tristeza por sus pecados. De ahí que las bienaventuranzas empiezan a ser trazadas desde esta perspectiva. Alguien que verdaderamente está triste por sus pecados es llamado bienaventurado el que llora, porque recibirá consolación. Alguien que de verdad, hermano, se humilla delante de Dios y confiesa los pecados es bienaventurado los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. ¿Usted quiere recibir la tierra por heredad? Hay que tener una condición. Hay que tener una vivencia. ¿Cuál? El que se humilla y confiesa. ¿Cuál? El que busca la justicia, el que tiene hambre y sed de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermanos, actitudes del discípulo también ante los semejantes. Las bienaventuranzas después del verso 6 y a partir del verso 7, hermanos, empiezan a trabajar en la parte externa. La primera parte es la parte interna. ¿Cuál es la parte interna? Dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuál es la parte interna? Dichosos los que lloran, porque recibirán consolación. ¿Cuál es la parte interna? Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero hay una parte externa, y la parte externa tiene que ver con la compasión al necesitado, al hombre que perdona y que sirve. Y entonces dice la Escritura en 5:7, Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta parte es externa. Otra parte externa es la bienaventuranza de los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Muestra una sinceridad ante el prójimo y ante Dios. El prójimo y el hombre cristiano
el discípulo que de verdad externa de hacia afuera. Esta bienaventuranza es el discípulo que vive en armonía con el prójimo, el que trabaja por la paz, en el verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Es usted un pacificador? ¿Usted es un hijo de Dios? Si ustedes no somos hijos de Dios, somos pacificadores. ¿Pueden ver, hermanos, estas dos formas? Entonces, cuando usted lea las bienaventuranzas desde esta óptica, desde la disposición de Dios, léala del verso 3 al verso 6 como una parte interna, y del verso 7 al verso 12 léala como una forma externa. ¿Amén? Amén. ¿Amén? La cuarta bienaventuranza, y ahora sí vamos a entrar un poquito más en materia. La cuarta bienaventuranza que nos corresponde hoy es: bienaventurados los misericordiosos y bienaventurados los pacificadores. Perdón. Bueno, es una felicidad. Eso significa que vamos a estrenar videolink. Eso es especial. Eso es especial. Vamos a tener que hacerlo, hermano, porque no se ve. Eso es una cosa terrible. Yo decía, pobre Gabriel. Ay, sí. Porque es difícil. Pero bueno, ahí dice: bienaventurados los misericordiosos. Esta cuarta bienaventuranza, hermanos, verdaderamente resume el contenido de las dos anteriores. Es decir, que cuando nosotros vemos esta bienaventuranza, nos va a servir de metáfora muy fuerte, porque vean lo que dice esta bienaventuranza: bienaventurados los que tienen hambre y sed, para indicar que sin justicia el hombre no puede vivir. Hermanos, cuando de igual manera que el que no come y bebe se muere, el que vive en la injusticia es un muerto viviente. Igualmente, esta vida no sería digna de ser vivida si no se vive a través de la justicia de Dios. Hermano, vean qué interesante. Ustedes recuerdan que yo les había comentado que nuestro contexto, de todas formas parece que no se ve, ¿verdad? Esa sí se ve, pero no es esa. ¿Esa también se ve? Sí. Muy bien, entonces pasemos a la otra. De Miqueas. De Miqueas. Pero antes de ir a Miqueas, recuerdan que yo les había dicho que el contexto anterior de la bienaventuranza se encontraba en Mateo capítulo 4, que se llamaba la tentación de Jesús. Esta bienaventuranza tiene que ver con esto, hermano. Y hoy vamos a tratar de analizar, hasta donde el tiempo nos regale el espacio, de poder ver, hermanos, cómo verdaderamente Jesús, en medio de su tentación, en medio de lo que él vivió ahí, es porque él viene después a conversarnos sobre esta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Es muy interesante. Ahora, Miqueas recoge en el capítulo 7, en el verso 18, que la misericordia de Dios no solo se muestra en los hechos históricos, sino que se muestra en la naturaleza y en la estructura misma del mundo. El Salmo 119, en el verso 64, a nosotros nos habla con respecto a esto. ¿Qué es lo que verdaderamente dice ese salmo? Ese salmo nos dice que Él es un Dios que se goza en la misericordia. Podemos buscarlo, vamos a buscarlo en 119, verso 64. Habla de cómo la tierra está llena de la misericordia del Señor. La misericordia de Dios no solo se muestra en estos hechos históricos, hermanos, sino en la naturaleza, en la estructura misma del mundo. La tierra está llena de la misericordia de Dios. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su
misericordia, la tierra está llena de qué? Hermano, ¿usted sabe qué significa la misericordia del Señor? Hay términos populares para hablar de la misericordia, pero hay términos que nosotros hoy necesitamos aquí de redescubrir o descubrir, y usted ya tiene el Salmo 119, 64, dice básicamente eso, ¿verdad? ¿Qué dice? Duro. Vean, otra tres, 1, 2, 3. De tu misericordia, Jehová, también la tierra, la tierra está llena de su misericordia. Eso es cierto. Eso es verdad. Hermano, igual que el que no come y bebe se muere, el que vive en la injusticia es un muerto viviente. Hermanos, el contexto de estas bienaventuranzas había dicho que tenía que ver con la tentación de Mateo capítulo 4. Y hermano, ¿por qué yo quiero hacer este énfasis? Es muy importante, porque al final nosotros necesitamos, como dicen los estudiosos de la Biblia, que no podemos tener, que si nosotros no tenemos un texto fuera de contexto, es un pretexto. Necesitamos tener el contexto. ¿Por qué es importante? Bueno, porque de qué hambre y de qué sed nos está hablando Jesús. Ahí en Mateo capítulo 4, cuando el tentador viene, específicamente en 4:4, Jesús le dice, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué está hablando el Señor? ¿De qué hambre y de qué sed nos habla Jesús? Jesús se está refiriendo a aquello que Él ya estuvo viviendo. Por eso las bienaventuranzas tienen que ser trabajadas y tratadas, interpretadas desde la disposición. La tentación para Jesús fue dispuesta por el Padre. No fue un asunto en el que Él se metió. El Espíritu Santo lo llevó al desierto. La disposición de Dios estaba ahí para que Él pudiera ir al desierto, ser tentado por el enemigo, y cuando el enemigo lo tienta en estas particularidades. El enemigo parece que sabía qué era lo que seguía. Jesús iba a dictar las bienaventuranzas. El sermón del monte estaba junto a flor de labios. Pareciera que era la predicación que seguía. Parecía que Jesús tenía el calendario. Y puedo decir, nos tocan las bienaventuranzas del sermón del monte. Pero Jesús es trabajado de parte de Dios, de parte del Padre, a través de eso. El enemigo le dice, no, Jesús le contesta, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué. Pablo en Romanos, en el capítulo 14, en el verso 17 también, dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, ¿qué es verdaderamente el reino de Dios? El reino de Dios, según Pablo, no es bebida, no es comida, justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Hermanos, ¿de qué hambre nos está hablando Jesús? Es de algo diferente. No se trata de cualquier hambre, ni se trata de cualquier sed, hermano, sino del hambre y sed de justicia. Jesús declaró que Él tenía hambre de hacer la voluntad del Padre. Jesús está lleno del deseo, del hambre de tener y querer hacer la voluntad del Padre. Yo he dicho aquí en esta tarima que una cosa es que usted tenga hambre y otra es que usted tenga ganas de comer. Sí, así. Cuando usted tiene hambre, usted se comerá lo que le pongan al frente. Cuando usted tiene ganas de comer, usted se da el lujazo de escoger. Ay, me sale peso, esta puede ser para el bien. Cuando usted tiene ganas de comer, usted lo único que hace es escoger. Hermano, pero cuando usted tiene hambre, usted se come lo que sea. Lo que sea. No importa de dónde sea, porque el hambre es algo en lo que verdaderamente, internamente empieza a sacudir todo nuestro ser. Todo nuestro ser, hermano, se pone. Inclusive el cuerpo levanta todo un montón de formas y estructuras. Se siente un huequito aquí. Y otros le arden, y el pelo en la cabeza, y otros sienten como que ya se van a descomponer, entonces hay que darle algo, a un chocolate, a lo que sea. El asunto es que el hambre verdaderamente anuncia que hay una necesidad, pero Jesús habla y dice hay hambre y sed de justicia. Jesús está hablando de un hambre de hacer la voluntad de Dios.
¿Qué sed tenía Jesús? ¿Sed de qué? Recuerda que cuando en ese episodio le arriman una esponja con vinagre, ¿verdad? Dice ahí agua y vinagre, y Jesús la rechaza. Porque la sed que él tenía, no entendía la gente a Jesús ahí en la cruz. No lo entendieron. Él decía, tengo sed, pero tengo sed del Dios vivo. Ese es el Salmo, en el Salmo 22, en el Salmo por todos lados. Tengo sed del Dios vivo. Es el corazón de David en la inspiración del Espíritu Santo. Yo tengo sed del Dios vivo. Tengo hambre y sed de justicia de mi Padre. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y verdaderamente, desde la disposición, el que vive la bienaventuranza, la vive de esa forma. Una forma en la que tengo hambre y sed de Dios. Tengo hambre por las cosas de Dios. Mi deseo es desgastarme en el reino. Mi corazón es comer de lo que Él quiere que coma. Jesús lo dijo en Juan: el que come mi carne, el que bebe mi sangre, este verdaderamente es mi discípulo. ¿Alguien tiene hambre? Entonces el hambre solo se quita a través de comer el cordero. Aleluya. Cuando mi satisfacción de comida está, hermanos, al tope, ya entonces puedo dar gracias a Dios, porque he comido lo que Él me ha dado. Hoy hablaban aquí, Angie decía, no nos ha faltado comida, no nos ha faltado ropa, más bien a veces hay más comida, ¿verdad? Gracias a Dios. Hermanos, pero ¿cuánto le damos gracias a Dios por tener hambre y sed de justicia? Verdaderamente, esta hambre de Jesús es el hambre de hacer la voluntad del Padre. El enemigo le dijo: haz que estas piedras se conviertan en pan. Hermano, y aquí cabe la reflexión que necesitamos nosotros hacer. ¿Hacia dónde está mirando la iglesia hoy? ¿Cuál es el mensaje de hoy? Tener, prosperar, no sufrir. Ese es el mensaje que la iglesia está dando. Ese es el mensaje que en la meditación Jesús vivió. El enemigo le dice: díganle a esas piedras que se conviertan en pan. Ese mensaje hoy no ha cambiado. El enemigo le sigue diciendo a la gente: si usted es prosperado, pues está bien con su Dios. Dígale a Dios que le dé usted 200 para que le dé 400. Es el mismo mensaje que el enemigo está trabajando en los corazones de una iglesia. Y le está diciendo a la iglesia: usted tiene que ser prosperada, usted tiene que ser victoriosa, usted tiene que ser una iglesia que no le falte nada. Hermano, a usted cuando le cuesta algo le sabe rico. A mí sí. A mí sí. ¿Qué cosa más deliciosa es cuando a usted le cuesta? Sí, así es. Cuando usted sabe lo que verdaderamente le ha costado hacer ese viajecito. Usted lo va a aprovechar desde que entra ahí hasta que regresa y sale. Es que me costó un montón de tiempo de trabajo, sacrificio, ¿cierto? O cuando usted quiere tener algo, hermano, y usted cuando lo tiene la copa, y usted sí sabe. Para mucha gente esta corbata es horrible. Es linda, ella es linda. Pero cuando uno sabe que lo que le costó, es mi corbata. Me costó mucho. Es lo mismo, hermano. Para Dios igual. Pero la iglesia está recibiendo un mensaje que no es el mensaje de Dios a veces. Es el mensaje del enemigo. Prosperen, tengan plata, hagan, no sufran. Quieren tener, y ahí va el mensaje. El enemigo dejó a Jesús ahí. Haz que esas piedras se conviertan en pan. No es lo mismo que está pasando en las iglesias. No es el mismo mensaje. ¿Dónde entonces queda la bienaventuranza? Bienaventurados los ¿qué? Los que tienen hambre y sed de justicia. No se trata de cualquier justicia, sino la justicia de los hijos de Dios. Desde la disposición, hermano. Y yo quiero ser muy enfático. Disculpen ustedes que yo tenga que ser tan enfático. Pero una cosa es que usted esté en Cristo Jesús, en la salvación preciosa y impresionante, impactante que el Señor nos ha regalado. Pero cuando la bienaventuranza se ve desde la disposición de Dios, es cuando verdaderamente como hijo empiezo a apreciar lo que verdaderamente es esta justicia. ¿De qué justicia está hablando el Señor? El Señor está hablando de la justicia que excede
escribas y fariseos. ¿Qué hacían los escribas y los fariseos? ¿Qué hacían? Pues ponían cargas que ellos no hacían. Bueno, pero ¿qué hacían ellos? Porque Jesús está hablando de una justicia mayor, no que entonces no tuvieran una justicia. Se supone que esta gente estaba actuando según la ley. Salud. La ley. ¿Qué decía la ley? La ley decía que hablaba con respecto al llevar, al dar. Tenían que ir al templo, tenían que reunirse, tenían sus rituales, tenían las formas. Y Jesús está diciendo, esto está bien, esto es parte de la justicia, pero si la justicia de ustedes no es mayor que la de ellos, ustedes no podrán heredar el reino de Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué nosotros a veces anteponemos ciertas situaciones? ¿Qué es de nuestra vida cristiana? La vida cristiana funciona, es una vida que cabalga, es una vida que trasciende, es una vida que cambia la dirección, es una vida distinta. Necesitamos que la justicia del reino sea mayor que la de los escribas y de los fariseos. Ellos se congregaban, ellos daban, ellos oraban 3 veces. Ellos adoraban el nombre del Señor. Ellos oraban en las calles. Ellos hacían todo lo que tenían que hacer según el ritual. Y Jesús les reconoce y les dice, pero la justicia de ustedes tendrá que ser mayor que la de los escribas y los fariseos. Entonces no está tan mal ser tan fariseos. Digo yo, porque al final, a veces, algunos ni llegan a ser fariseos. Pero hay una justicia mayor que es el texto. Hay una justicia que es mayor que la del reino. Hermano, hambre, ¿tiene hambre usted? Si todavía no tiene, aquí a las 4 de la tarde que estemos aquí, yo le cuento. Hambre y sed de justicia. Hermanos, Jesús se refiere a la justicia de los hijos, hermanos, que dan acceso al reino del Padre. Esta justicia designa la vida correcta en relación filial con el Padre. Es una relación de intimidad. Se trata pues del hambre y del hacer por esta justicia nueva que Jesús viene a traer al mundo y que inaugura en su vida y en su conducta. Jesús inaugura esta hambre y sed de justicia en medio del desierto, en medio de la tentación. Jesús viene, hermano, y trata de esa hambre de comunión filial de la vida con el Padre y con el Hijo, de una hambre de caridad, de una hambre de despojarnos, de una hambre de desechar nosotros todas aquellas cosas que no pertenecen a la piedad. Hambre y sed de justicia. ¿Usted cree que usted es justo? Ustedes oigan a los jóvenes y a nosotros adultos también. Es que eso no es justo. ¿Qué no es justo? ¿Saben qué no es justo? No es justo que la mamá de justo le pegue a justo de puro gusto. Uyuyuy bajura. Eso es lo que no es justo. Pero ¿por qué nosotros hablamos de justicia? ¿Qué justicia social hay en medio de nuestro país? ¿Hay justicia social? Pero nosotros igualmente actuamos en contra muchas veces de esa forma. Sí, así es. ¿Por qué nosotros no nos alineamos a nuestro país? ¿Por qué nosotros no hacemos los cambios y ese intercambio necesario en medio de nuestra cultura? Tenemos todas las posibilidades. Pero ¿cuántos piensan que pereza otra vez el 15 de septiembre? Y que pereza volver a cantar, y que pereza volver a marchar, y que pereza... ¿Por qué? No estamos bajo un régimen socialista, imperialista, hermanos, que nos aplaste, porque ese día usted no podrá decir Uyuyuy bajura, y aquí podemos hacerlo, pero no lo hacemos. Es porque no hay hambre de libertad, no hay sed de libertad. Y esto es un paralelo con la parte espiritual, porque Satanás nos tiene a veces doblegados. Sepamos ser libres en el espíritu y sepamos ser libres en medio de nuestra patria, no siendo menguados, derecho sagrado de la patria. ¿Cuántos se sienten felices de ser ticos? Soy tico, porque llego a Costa Rica de las entrañas. Y soy tico, y ya les dije de dónde soy, donde los ríos son de leche y las piedras de cuajada, donde las mujeres paren hombres y no cochinadas. Hermano, pero ahí está el hambre, hay hambre por este país, hay sed. Hermano, uno lo ve, y disculpen que yo haga este paréntesis, uno lo ve en la vivencia cristiana, lo ve en la iglesia, lo ve en la calle, lo ve en la guerra, hoy en el devocional, en la intercesión,
Hablaba, hermano, esa queja de todos nos quejamos. El perfil del costarricense ha sido un perfil, hermanos, que necesitamos restaurarlo, porque es bajo, es lo menos que tenga que hacer. Y se ve en todos los ámbitos. Ve en el ámbito futbolero. Ve en el ámbito futbolero. ¿Usted cree que estos muchachos, con todo lo que ganan, se cuidan sus piernas, sus ojos y sus pies y todo lo que sea, hermano? Porque a ellos no les sirve. No es por Costa Rica. Entonces es un nivel así mediocre, es lo menos. ¿Usted cree, hermano, ¿verdad? Para que sangre la herida, ¿verdad? Para que sangre la herida. ¿Usted cree con 3 jugadores o 4 jugadores, con 4 salarios de los jugadores de Saprissa le pagan a todo el Santos de Guapiles 2 meses? Y no ayer vacilaron a Saprissa y le metieron todo. Porque tienen hambre, estos muchachos corren por toda la cancha, tienen hambre, le meten, le ponen. Entonces la prisa, cuando se pegan, se acomodan en la cintita. ¿Ah? Porque no hay hambre, porque no hay hambre, es lo mismo. Es lo mismo, porque nuestro parámetro, hermanos, porque estamos llegando a esos extremos. ¿Por qué la gente prefiere robar que trabajar? Porque trabajar requiere un esfuerzo, requiere un sacrificio. Pero nosotros necesitamos rescatar el hambre y la sed por Jesús. El hambre y la sed por la iglesia. El hambre y la sed, hermano, por nuestros hermanos en Cristo. El hambre y la sed por el cuerpo de Cristo. Provocarnos al amor, venir, estar, hermano. Seamos buenos fariseos, por lo menos para que después de esa justicia nos falte un poquito menos. Bueno, Pablo no se avergonzó de esto, yo soy fariseo de fariseos. ¿De qué justicia? No es cualquier justicia, es la de los hijos, es mayor que la que Mateo 5:20 dice. Y esa justicia es mayor que las escribas y fariseos. La sed de Jesús, hermanos, del episodio de la samaritana en Juan capítulo 4. Hermano, el verbo hecho carne se nos revela así el misterio de la sed. Sed de dar, de entrega, de servicio, de calmar la sed. El verbo hecho carne, hermano. ¿Recuerda cuando llegó de la samaritana y le dijo, dame de beber? ¿Y qué le dijo? Si supieras quién es el que le está pidiendo a usted de beber, mamita, usted le pediría a él y no tendría sed jamás. Vean a Jesús. Vean a Jesús en ese escenario de la samaritana. Jesús viene del desierto. Jesús viene de la tentación. El enemigo le había producido, le ha provocado en su parte física también, y Jesús le deja claro, no es de pan lo que vive el hombre, sino es del hambre, de la sed, de justicia, que en medio de todo eso se tiene que dar, hermanos, verdaderamente después de hacer ese ayuno de 40 días, de 40 noches, Jesús siente hambre. Entonces se le acercó el tentador otra vez y le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile estas piedras. ¿Dónde está la iglesia hoy? ¿Cuál es nuestra perspectiva de ser cristiano? ¿Qué es lo que nosotros queremos de Dios? ¿Queremos la vida eterna o queremos cosas? Cuando las cosas no nos salen, cuando los programas, cuando las situaciones, cuando nosotros no tenemos lo que necesitamos según nosotros, empezamos a flaquear, porque Satanás nos ha metido el mensaje de que esas piedras puedan ser convertidas en pan. Es que lo que yo necesito es plata. No, usted necesita a Cristo. Aleluya. No solo de pan vivirá el hombre. Es que necesito pagar la deuda. Sí, yo también, pero yo tengo a mi Cristo y Él es fiel y Él sabrá cómo me va a resolver el tema, y yo voy a trabajar, y hasta donde pueda trabajar voy a ir pagando hasta donde yo pueda. No soy como una charla de presupuesto, mayordomía, gracias a Gabriel. Hermanos, eso es la verdad de Dios. Pero ahí el verbo hecho carne se nos revela en ese misterio de la sed, sed de dar, sed de entrega, sed de servicio, de calmar la sed. ¿Puede calmarle la sed usted a su hermano en el conflicto, en la situación, en la crisis? ¿Puede usted? ¿Puede usted, hermano, acercarse, darle un abrazo? Un abrazo será suficiente, a veces una sonrisa. Yo tengo un testimonio de una hermana que está empezando a incorporarse aquí, y hoy lo digo, pero no está. Y ella está tan impactada, yo he notado a la gente, pero está impactada de poder ver una iglesia distinta, una persona ya, una persona igual, estudiosa,
de las escrituras, una persona que ha servido por muchos años, cristiana por mucho tiempo, conocedora. Y ella dice, ¿dónde estaba esta iglesia? ¿Cómo no la había descubierto? Es que esa mujer tiene hambre y sed, pero para muchos de los que están aquí es como más o menos por decir el pastor, mejor voy. Digo yo, es que se levantaron como unos rotulillos. Hermano, y esta mujer me decía, ¿qué es esa iglesia tan llena de amor? Tan llena de Dios. Me habló específicamente de mi esposa y me habló de Hugo. Dice, ese muchacho que recibe, ¿qué es eso tan tremendo? Ese hombre lleno de amor, de servicio, de fidelidad. Y yo decía, esta mujer habla por el Espíritu. Bueno, eso es, y yo digo gloria a Dios, porque eso es lo que ella está mirando, porque ese es el hambre y sed que tiene, y Dios le está supliendo su hambre y su sed en medio de nosotros. ¿Ustedes quieren saber qué les estoy diciendo yo a mi que traiga el qué?